Dios les bendiga, buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre para cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar nuevamente a su hogar, por permitir a la palabra del Señor llegar a su corazón y por compartir con nosotros este momento en que vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a aprender usted y yo acerca de la palabra eterna del Dios Altísimo. El tema de esta noche es el sexto mandamiento, que está en Éxodo 20:13, y es: no matarás. No matarás. Recuerde que estamos estudiando los 10 mandamientos, y hoy pues toca el primer mandamiento de los 5 mandamientos que tienen que ver con la relación con nuestro prójimo. Es los mandamientos que estaban en la segunda tabla que Dios escribió en el monte Sinaí, y tienen que ver con eso, con la relación entre los hombres. Y por ende también tiene relación este primer mandamiento de la segunda tabla con el primer mandamiento de la primera tabla, que tiene que ver en reconocer a Dios Padre como el único Dios creador y dador y dueño de la vida del ser humano. Eso tiene que ver este primer mandamiento del segundo grupo de mandamientos que estaban en la segunda tabla de la ley que Dios escribió en el monte Sinaí, y que tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo. Así que antes de todo, antes de que entremos un poco en materia, le invito a que podamos cerrar nuestros ojos ahí donde está y poner las manos del Señor este momento, para que sea Él quien pueda guiarnos a través de su palabra y que sea Él revelándonos su verdad. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti te damos toda la gloria, el honor, el poder y el imperio y el reino, y a tu Hijo amado, nuestro Señor Yeshua, que en Él tenemos vida y salvación, y solo a través de Él podemos llegar a ti, y solo a través de Él es la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque nos permites este momento maravilloso. Te pedimos que tu presencia sea fluyendo sobre cada vida, sobre cada corazón. Que seas tú, Señor, usando nuestra vida para que tu palabra pueda fluir en cada uno de nosotros y puedas traer revelación a cada uno de nuestras vidas. Señor eterno, que sea tu Santo Espíritu quien pueda hablarnos en esta noche, y tú revelándonos tu palabra y tu verdad. Señor, glorifica tu nombre una vez más como solo tú sabes hacerlo. Señor, enséñanos, Padre. Habla, que tus siervos y tus hijos y los amigos que nos escuchan, Señor, están pendientes de tu palabra. Glorifica tu nombre una vez más y revélanos la verdad de tu palabra, Señor, y la profundidad de ella, en el nombre todopoderoso de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. Así que ahora entremos en materia. Acompáñenme rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Y este versículo 13 comienza con el sexto mandamiento, que es no matarás. Continúa con los demás mandamientos, que lo vamos a ver el siguiente, que es no cometerás adulterio, que lo veremos en la próxima enseñanza. Pero hoy toca el sexto mandamiento, que es no matarás. Recuerde que esta es la serie de los 10 mandamientos. Los hemos venido viendo uno por uno a la profundidad de la palabra y con ayuda escatológica de hechos históricos que se han cumplido también en algunos de los casos cuando se requiere. Pero hoy toca ver este tema maravilloso de no matarás. Digo maravilloso, ¿por qué? Porque el Señor ordenó que no quitáramos la vida a nadie, que no derramáramos sangre inocente. No se puede derramar sangre inocente, y vamos a verlo a través de la palabra. Si somos capaces nosotros de tener fe en Dios, es decir, que creemos verdaderamente que Dios, el Padre, es el Creador y quien sostiene toda la vida del ser humano, entonces tendremos respeto por la vida de nuestros semejantes. Si nosotros creemos y hemos declarado que Dios es el Creador, el Padre es el Creador, y todo lo creó a través del principio que es su Hijo amado Yeshua. Así que quien creó es el Padre a través de su Hijo amado Yeshua. Eso tiene que quedarnos muy claro. No es desconocido que a causa de la poca fe y temor en Dios que hoy existe en todo el mundo, hoy en día se ha perdido el respeto por la vida. Se ha perdido el respeto hacia los demás, hacia nuestros semejantes, y aún el respeto por aquellos que están por venir a este mundo. Se ha perdido totalmente el respeto. No hay amor, no hay misericordia, no hay bondad. ¿Pero por qué? Porque no hay fe en Dios.
porque no se cree, no hay emuná. Recuerde, la palabra emuná tiene que ver con creer, pero también tiene que ver con obediencia. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Recuerde, esto lo enseñamos hace mucho tiempo atrás. Emuná significa firmeza, seguridad, fidelidad, establecido, confiable, fe, verdad, lealtad y permanecer. Es decir, emuná significa tener una confianza firme, inamovible, una seguridad bien establecida en que Dios cumplirá lo que ha dicho. Es la acción de ser leal con toda verdad a Dios. Es creer actuando con obediencia. ¿Por qué? Porque es fidelidad, es permanecer en lo establecido, es confiar con firmeza, es ser leal. Y ser leal es obedecer los mandamientos del Padre, ser leal a lo que Él ha dicho. Eso es emuná, eso es fe. Pero esta fe se ha perdido. Esta fe se ha perdido. Hoy en día no vemos fe ni temor al Señor. Recuerde que estamos en los últimos tiempos. La palabra dice que hay dos grandes señales, dos grandes sucesos y acontecimientos que tienen que venir antes de la segunda venida de nuestro Señor Yeshua. Y es uno, la desobediencia contra Dios. La desobediencia, hacia Dios. Desobedecer, es decir, la apostasía, tanto dentro de la iglesia primeramente, y que eso ya se ha venido dando durante muchos años, como fuera de la iglesia también en el mundo entero. La desobediencia a los preceptos, a los mandamientos de Dios Padre y de las enseñanzas de nuestro Señor Yeshua en los evangelios. La gente se ha rebelado contra eso. Dentro de la iglesia también se han rebelado contra eso. Muchos hermanos que han sido apóstatas de la fe y se han alejado completamente de Dios y están viviendo completamente sus deleites mundanos y viven en ese deleite y se regocijan en ello. Así que eso está ahora aconteciendo. Se ha perdido el amor al prójimo, se ha perdido el amor a la propia vida, y eso es lo que está trayendo que este mundo vaya en decadencia cada día más. Y el segundo hecho que tiene que suceder, el segundo suceso o acontecimiento, es que dice la palabra, el mismo apóstol Pablo lo dice, tiene que presentarse antes de su venida la apostasía y la manifestación del hombre inicuo, del hombre de pecado, del anticristo. Tiene que manifestarse antes de su segunda venida para que después los muertos sean resucitados, como dice la palabra. Pero no vamos a entrar en detalle en este momento, vamos a ver nuevamente ese tema en otra ocasión. Así que por esa poca fe, que casi no hay fe, y poco temor de Dios, solo un remanente mantiene esa fe y ese temor del Señor, pero la humanidad completa que anda sin Dios, que anda sin esperanza, que anda viviendo en pecado, en sus deleites, en su libertinaje, no tiene esta fe, no tiene ese temor de Dios, por ende no le importa la vida de los demás. Desde el principio de la creación, Dios le enseñó a Adán a no matar. Por eso surgió el primer asesinato de Caín. Caín mató a Abel, que sabemos porque tenía envidia de su hermano. Abel era un hombre justo, Abel era un pastor de ovejas y dio lo mejor para Dios. Las ofrendas deberían de ser de animales, no de los frutos de la tierra, porque la tierra había sido maldecida, pero ese es otro tema que entraremos en otro momento. Así que desde el primer asesinato que ocurrió, Dios desterró y puso una marca sobre Caín. ¿Por qué? Por haber cometido este asesinato. Es decir, lo que Caín hizo tuvo una grave consecuencia para su vida. De la misma manera que él mató a su hermano, así murió también Caín. Dice la historia en los registros antiguos judíos que a Caín lo mata un nieto de él. Al parecer andaba cazando con su padre y como su padre estaba un poco ciego, al parecer Caín andaba por allá merodeando en donde ellos andaban cazando y el joven vio a su abuelo Caín, pero no le importó que estaba ahí y le dijo a su padre que disparara la flecha o la lanza, no especifica qué, hacia supuestamente la caza, el animal que iban a cazar, y la flecha o la lanza fue a caer
sobre Caín, y así fue como murió. Así, ¿por qué? Se cumple lo que Dios dijo, que todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará, ¿verdad? Hay una maldición acerca de derramar sangre inocente. Cuando se derrama sangre inocente, hay una maldición detrás de eso, y llega el momento en que la persona que derramó sangre tiene que pagar lo que hizo de una u otra manera. Es doloroso, pero así es, ¿sí? Tiene que pagarlo porque derramó sangre inocente. En todas las sociedades primitivas de antaño, mucho antes de que fuera dada la Torá o el Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros, fuera entregado, las antiguas civilizaciones prohibían matar sin ninguna razón de peso. Estaba prohibido matar si no había una razón de peso. Es decir, si alguien había matado a otra persona, entonces sí era merecedor de la pena de muerte porque había matado a otra persona inocente. Entonces se le juzgaba y se le castigaba de esa manera. Pero no había un motivo sin razón como esa, o cuando iban a la guerra para defender sus tierras o cualquier otra cosa y querían robarles a ellos, era la manera en que se permitían las civilizaciones matar, pero estaba prohibido en la mayoría de ellas, sin razón alguna. Mencionamos esto ¿por qué? Porque la única manera, como decíamos, en que se perdonaba esta acción de matar era si la persona a la que había matado había estado en peligro de muerte. Si la otra persona que vino en contra de él venía específicamente a asesinarlo con un puñal o con una piedra o lo que fuese que tuviese él en su mano, entonces el que iba a ser asesinado tenía el derecho de defenderse y poder así proteger su vida. Era también la única manera que permitían de que alguien pudiese matar a otra persona en defensa propia, como llamamos ahora en día. Solo si la vida de la persona estaba en peligro. Y la Torá, el Antiguo Testamento, enseña eso en el libro de Éxodo, usted lo puede buscar. Enseña que la única manera en que se permitía en ese tiempo a Israel matar era en defensa propia. Era en defensa propia. Únicamente si se comprobaba que la persona estaba en peligro. Si llegaba otra persona a su casa y quería únicamente robar dentro de su casa, entonces no era defensa propia. Si usted venía y estaba el ladrón dentro de su casa y él lo que quería era robar, no quería asesinar a nadie, ni mucho menos a usted, pero se levantaba usted a matar al que estaba robando en su casa, entonces usted era culpable de asesinato, porque asesinó a alguien, porque su vida no estaba en riesgo. Lo que estaba en riesgo eran sus cosas materiales, no su propia vida. Entonces ahí si se demostraba que la persona mató por defender sus cosas materiales, entonces recibía la misma pena de muerte. Pero si se comprobaba que él estaba en riesgo de muerte o alguno de sus familiares estaban en riesgo de muerte porque fueron exclusivamente a la casa para asesinarlos a ellos, entonces esta persona sí tenía que defenderse y de esa manera proteger su vida. Entonces era absuelto de la culpa de asesinato. Era la única manera en que el matar a otra persona era permitido cuando era en defensa propia. Únicamente, y está escrito aquí en la Escritura. Siempre y cuando sea por eso, pero no hay ninguna otra razón para que alguien vaya a matar a otra persona, ya sea por envidia, por celo, por enojo, por molestia. No, ya eso es alevosía y ventaja, es maldad, eso es maquinar en su corazón esa perversidad y querer destruir y derramar sangre inocente, independientemente por lo que haya sido la situación. Así que esta era la única causa en que se defendía si la persona había matado, solo se había sido en defensa propia. De la misma manera, este mandamiento, el no matarás, es mucho más elevado y más profundo que lo que se enseñaba en las civilizaciones antiguas. Y el Señor Yeshua, el Señor Jesús, profundizó un poco más en este mandamiento de no matarás, ¿verdad? De no matarás. El Señor Yeshua reveló en el nuevo pacto, en las enseñanzas en el Nuevo Testamento, como lo conocemos nosotros, y lo veremos dentro de poco, acerca de qué otra manera también se puede matar a las personas. Ahora vamos a la raíz etimológica de la palabra matarás. Y es muy importante para que podamos conocer a profundidad esta frase.
La raíz etimológica de la palabra matarás en el idioma original, que es el hebreo, es la palabra, según la concordancia Strong, la H7523, la palabra ratzak. Y esta palabra ratzak viene de la raíz primitiva propia de despedazar, hacer pedazos, matar a un ser humano, específicamente asesinar. También tiene otros significados como aplastar, como homicida, homicidio, matador, matar, morir o muerto también. Esta es la raíz, esta es la profundidad de esta palabra utilizada en Éxodo 20:13, que viene de esta raíz primitiva, que es de despedazar, hacer pedazos, es matar, es completamente asesinar. Esa es la raíz etimológica de esta palabra matar. Así que, conociendo la raíz de esta palabra, vemos que tiene una connotación mucho más profunda. Usted ha escuchado a las personas decir en algún momento: me has hecho pedazos el corazón con lo que me has dicho o con lo que tú me has hecho. Esto es un sinónimo también de matar a una persona emocionalmente, hacerlo pedazos. Y es muy duro, ¿verdad? Porque ahora en día sabemos que existe el famoso bullying. El famoso bullying que ha llevado a muchas personas también a cometer a matarse a ellos mismos, ¿sí? A cometer un suicidio, a suicidarse ellos. ¿Por qué? Porque los han humillado de tal manera que entran en una depresión profunda y ellos por dentro se sienten que no valen nada y entran en un abismo donde no pueden ellos salir y llegan a tomar la mala decisión de quitarse la vida. ¿Y a causa de qué? A causa de una humillación, a causa del famoso bullying que se da ahora en día en todas las áreas y en todos los niveles, no solo en los niños, sino que en los jóvenes, en los adultos también se da esa situación. Ahora, pero usted dirá: hermano, usted se está yendo al extremo realmente. Pues déjeme decirle que no, y no lo dije yo, esto lo dijo el Señor Yeshua y lo vamos a ver ya dentro de poco. Porque este mandamiento también tiene que ver con humillar al prójimo en público. De eso se trata también. Cuando alguien humilla a otra persona en público, es como que estuviera matándolo también, porque lo hace pedazos, lo destroza emocionalmente y psicológicamente, ¿sí? Y esto es considerado como quitarle la vida delante del Señor, porque lo está humillando. Estamos hablando espiritualmente delante del Señor, es como que le esté quitando la vida. ¿Por qué? Porque lo hace sentir a esa persona emocionalmente totalmente despreciable, como lo habíamos dicho. Lo hace sentir que no sirve, que su vida no tiene valor alguno. Y todos se burlan de él, lo humillan o la humillan, a ella si es mujer. Y esto puede llevar a las personas, como decíamos, al borde del suicidio. Y es culpable de esa muerte o de esa sangre que se derrama, aunque no haya sido la persona quien lo haya matado, pero provocó que esa persona llegara a tomar la decisión de suicidarse. Entonces, la persona que provocó a la otra persona, a su prójimo, a tomar esa decisión a causa de la humillación profunda y tan degradante que le causó y lo llevó a tomar esa decisión del suicidio, es culpable de esa sangre que se derrama inocentemente. Es así de fuerte y así de delicado. Es culpable de esa muerte. ¿Y por qué? Porque lo humilló. Lo humilló en público o lo humilló cuando estaban a solas de una u otra manera. Esa persona se sintió muy mal y llegó al punto de quitarse la vida. En cuanto a esto, el Señor Yeshua dijo en Mateo 5, 21, 26, acompáñenme rápidamente. Mateo 5, 21, 26. Dijo así el Señor: han oído que fue dicho a nuestros padres: no asesinarás o no matarás. Esto está en Éxodo 20, 13 y en Deuteronomio 5, 17. Y cualquiera que cometa asesinato será sujeto a juicio. Pero yo les digo, dijo el Señor, aquí profundizó más el Señor Yeshua, el Señor Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano será sujeto a juicio. Imagínense, va a un punto, la ira también tiene que ver con eso.
que cualquiera que le diga a su hermano Raká, es decir, cabeza hueca, ya vamos a ver la raíz etimológica de esta palabra, cabeza hueca, será llevado ante el Sanedrín o ante el consejo de jueces. Y cualquiera que diga despreciable terco, incurre a la penalidad de quemarse en el Hesh del Geinom, es decir, en el fuego del infierno. Vea qué fuerte. Mire lo que está diciendo el Señor. Vamos a ver ahora entonces estas dos palabras que el Señor utilizó. Esta palabra, Raká, que según el griego en la concordancia Strong es la G 4469, es la palabra Raká. En griego esa fue la palabra que se utilizó, Raká, de origen caldeo. Esta palabra es de origen caldeo, es decir, es en arameo. Y significa vacío o indigno, como un término del más absoluto insulto, del más bajo y fuerte insulto, es decir, necio. Decirle a una persona necia, decirle tú eres vacío, tú eres hueco, tú eres alguien indigno, como insulto. Es decir, lo más bajo, esa palabra Raká. Cuando usted le dice a alguien necio, para insultarlo, para humillarlo, para hacerlo sentir lo peor, y está en usted ese veneno de esa maldad inyectando esa palabra, en ese momento, como un insulto a otra persona, usted se ha ganado la penalidad, dice la palabra, de ser llevado ante el Sanedrín, ante el consejo, es decir, va a dar cuenta por esa palabra delante de Dios. Pero la otra palabra, que es un poco más fuerte, pero vamos a ver también la raíz etimológica de Raká, que viene de, según la concordancia Strong H7386, de la palabra hebrea reik, que significa vacío, que no vale nada, ocioso, vacío, vagabundo, hombre vano. Esta es la profundidad de la palabra Raká. Es la raíz propia de esa palabra Raká en arameo. Significa tú eres ocioso, tú eres un vacío, tú eres un vagabundo, tú eres un vano. Entonces, el que le diga así a su hermano, dijo el Señor, será llevado delante del tribunal. Tendrá que dar cuenta por esa palabra, y aun si se enoja contra su hermano, tendrá que dar cuentas también, dijo el Señor. Esta frase es una palabra despreciable, y para Dios es considerada muy ofensiva, como estar golpeando a alguien y hacerle daño profundo completamente. Ahora, la segunda frase que el Señor utilizó fue despreciable terco. Esta palabra despreciable terco, en esta versión, viene de la palabra griega, según la concordancia Strong, la palabra G3474, que es la palabra moros, la palabra griega moros, que significa alguien aburrido o necio, como tupido de la cabeza, decimos nosotros coloquialmente. Una persona, un insulto para decirle a alguien que tú eres un insensato, un cabeciduro, eres un absurdo, es decir, eres fatuo, eres ignorante, eres insensato. Cuando se usan estas palabras como insulto, veamos lo que significa fatuo, ignorante, insensato, porque muchas personas lo dicen pero no saben lo que significa. Alguien fatuo, un insulto de decirle a alguien fatuo, le estamos diciendo tú eres falto de razón, tú eres falto de entendimiento. Es decir, no tienes materia gris, no tienes sesos, como decimos coloquialmente. No significa decirle fatuo a alguien o decirle eres un ignorante como insulto. Está diciendo tú careces de cultura o de conocimientos, no tienes conocimiento de nada en tu cerebro. Y el último, insensato. Estamos diciendo tú eres falto de sensatez, eres tonto, eres un fatuo. ¿Y quién es alguien? ¿Qué es sensatez? La sensatez es alguien que es prudente, que es cuerdo, que tiene un buen juicio. Entonces la ofensa de decirle insensato a otra persona, entonces es decirle tú eres un imprudente, tú eres un demente, tú eres un loco. Eso le está diciendo. Y cuando usted le dice esas palabras a su hermano,
para humillarlo, para destrozarlo, para hacerlo pedazo, para avergonzarlo. Le dice necio, le dice fatuo, le dice loco, le dice demente. Le dice no tenés sesos, no tenés inteligencia, eres un tonto. Dice la palabra que la persona que hace eso se ha ganado el fuego del infierno. Porque es como matar delante de Dios. Porque esa persona se va a sentir lo peor del mundo y por ende esa persona se va a suicidar, como lo habíamos mencionado antes. Mire lo fuerte. Mire lo fuerte. Sabemos que hay enfermedades mentales, ¿sí? Pero cuando son enfermedades mentales y le dicen a alguien que tiene problemas mentales, es un loco, o es alguien esquizofrénico, o es alguien demente, es porque hay una enfermedad de por medio o un demonio que lo está llevando a esa condición. Es muy diferente a insultar a otra persona y decirle necio, decirle fatuo, decirle ignorante. Eso es hacerlo caer en lo peor. Eso es como matarlo, como agarrarlo a golpes y matarlo. Es como decirle tú eres una basura, perdonando la palabra, coloquialmente así. Tú eres lo peor, lo despreciable. Está matando emocionalmente a esa persona. Así. Entonces vea lo profundo de este mandamiento. Y lo tan equivocados que están en el mundo las personas pensando que matar solo tiene que ver con derramar sangre de otra persona o quitarle la vida a otra persona. Cuando la Biblia profundiza de que también lo es para Dios el despreciar a nuestros hermanos, mucho más a los hermanos en la fe, a otras personas insultarlas con maldad, con perversidad, con el deseo de humillarlos, de que se sientan lo peor de lo peor. Entonces ahí hay un grave problema, porque para Dios es como que usted esté matando a otra persona y esté entonces con eso transgrediendo el sexto mandamiento, que es no matarás, que como lo hemos mencionado desde el principio, no solo tiene que ver con derramar sangre inocente, sino con humillar a otra persona a un grado extremo. ¿Por qué? Porque recuerde que el ser humano fue creado a imagen de Dios. A imagen de Dios fue creado el ser humano. Y cuando usted le dice a otra persona, eres un fatuo, eres un ignorante, no tienes sesos, no tienes nada en tu mente, eres un demente, usted está ofendiendo la imagen de Dios. Usted está ofendiendo con perversidad lo que Dios depositó en esa persona, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, nos dio una razón, nos dio conocimiento, nos dio raciocinio. Entonces, somos creados a imagen y semejanza de Dios, no como los animales. Los animales no razonan, ellos actúan por instinto. El ser humano no. El ser humano es por conocimiento, por la razón que Dios depositó, porque nos creó a imagen y semejanza. Cuando nosotros humillamos a otra persona, estamos ofendiendo esa parte que Dios depositó en cada uno de nosotros. Por ende, estamos ofendiendo al Creador y estamos ofendiendo a su creación. Porque que todos somos creación de Dios, aunque no todos son hijos de Dios, dice la palabra, pero sí todos somos creación de Dios. Usted mira, hermano, pero es que todos somos hijos de Dios. No. Escudriñe la palabra. En el Evangelio de Juan, ahí está muy claro. Y en toda la palabra hay textos, en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que usted podrá encontrar, donde Dios deja claro quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los hijos de las tinieblas. Pero ese es otro tema. Así que, cuando nosotros insultamos a alguien de esa manera y lo menospreciamos, estamos ofendiendo la imagen de Dios. Por ende, estamos llevando a esa persona que se suicide y que esa persona pueda morir a causa de nuestras palabras. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos. Recuerde, el hombre fue creado a imagen de Dios, fue creado. Dios lo creó
a su imagen y semejanza. Cuando alguien derrama sangre inocente, esa sangre será demandada por Dios completamente. Acompáñenme al libro de Génesis 9, 4, 6. Dice así la Escritura: sin embargo, exigiré la sangre de ustedes, que pertenece a sus almas. De cada bestia la reclamaré, es decir, de cada bestia que mate a un ser humano, Dios pedirá cuenta a esa bestia o le dará juicio a esa bestia que mate a un ser humano. Pero del hombre que derrame sangre de su prójimo, de cada hombre por su hermano, exigiré el alma del hombre. Mire, exigiré el alma del hombre. El que derrame la sangre del hombre, por mano del hombre su propia sangre será derramada, pues a la imagen de Dios Él hizo al hombre. Mire, vemos claramente el juicio que corren todas aquellas personas que asesinan a otro, que matan sangre, que derraman sangre inocente. Hay una sentencia declarada por la boca de Dios que esa persona va a correr el mismo destino que tuvo la persona a la cual él mató. Y el Señor Jesús le dijo también a Pedro en Mateo 26, 51, 52. Esta es la versión de la Biblia de la Universidad de Jerusalén. Dice así, hay un error en el texto de la versión, pero dice así la Escritura: en esto, uno de los que estaban con Yeshua echó mano a su espada, la sacó e hirieron al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja, es decir, se la cortó. Dícele entonces Yeshua, el Señor Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, es decir, todos los que maten, hieren o matan a espada van a perecer. Miren, a espada van a perecer. Entonces, ¿qué sucede? Hay una sentencia aquí. Hay una sentencia para aquellos que asesinan a su prójimo. 1. ¿Por qué? Porque transgreden el sexto mandamiento. 2. Ofenden la imagen de Dios. 3. Desprecian la vida que Dios le dio al hombre. 4. Desobedecen la palabra del Dios eterno y el testimonio del Señor Yeshua que vino a dar aquí a la tierra. Así que eso sucede. Eso es lo que hacen los hombres al derramar la sangre inocente. Pero hay otras maneras también de matar indirectamente a las personas, y las vamos a ver en este momento. Una de ellas es no proveer alimento y seguridad a los viajeros o a los extranjeros que vienen a nosotros. Esto se hacía mucho en los tiempos antiguos. Hoy en día sería no ayudar a los extranjeros en nuestros países que no tienen que comer o que piden protección cuando acuden a nosotros, ¿verdad? Si nosotros no les ayudamos y no les proveemos a esas personas alimento, es como que los estuviéramos matando delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos pueden morir de hambre o porque pueden morir también porque los están persiguiendo, quieren matarlos, quieren hacerles daño y no hay nadie que nos proteja a ellos. Así que si ellos vienen a nosotros y no les ayudamos, indirectamente les estamos como matando. Eso lo toma así Dios de esa manera. Acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 11 al 16, que dice así, ya que vemos que el Santiago, quien escribió esta carta de Santiago, fue Santiago, el hermano de nuestro Señor Yeshua, en la carne, fue quien escribió esto, no el apóstol Santiago, porque el apóstol Santiago murió mucho antes que se escribiera esta carta. Así que Santiago dice de esta manera, Santiago 2:11, pues el que dijo, que fue el Padre, no adulteres, dijo también, no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Que está hablando de no matar. Al final, habla de no cometer adulterio, pero al final Santiago empieza a hablar de no matar y empieza a describir qué tiene que ver con la expresión de no matar. Es no tener misericordia de otra persona. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia de otra persona y lo mató.
pero la misericordia se siente superior al juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos? Dice que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras, ¿acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si alguien viene y usted dice tener fe, pero no tiene misericordia, y viene su hermano a pedirle a usted, o un extranjero, a pedirle sustento, a pedirle abrigo, a pedirle ayuda, a pedirle protección, y usted no le ayuda teniendo y pudiendo hacerlo? Usted está matando indirectamente a esa persona. Sí, pero es que no tengo culpa que él haya llegado a esa condición. Es culpa de él que esté en esa posición. El Señor no dice, en ninguna parte de la palabra dice, que aunque esa persona haya cometido errores y haya quedado en bancarrota o haya quedado pobre, sin nada en la calle, solo por eso no tenemos que ayudarlo. No, el Señor no dice eso. Dice que si viene hacia nosotros, y mucho más a los creyentes, y pide ayuda, alimento, o de lo que sea que él necesite en ese momento, o de protección, tenemos que ayudarle. Porque si no lo hacemos, negamos la fe. 1. 2. Estamos cometiendo el hecho de matar indirectamente a esa persona, porque puede morir de hambre, puede morir de frío, puede morir del sol, o de cualquier cosa, o porque no tenía seguridad, no lo pudimos proteger en ese momento, o llamar a la policía para que lo protegieran, de una u otra manera ayudarle, y esa persona muere. Indirectamente fuimos partícipes en la sangre derramada y en la muerte de esa persona, y delante de Dios hemos cometido un asesinato. Así de serio y así de profundo es. El otro punto es privar al prójimo de su sustento. Mire cómo va todo, profundizando. Privar al prójimo de su sustento, es decir, quitarle su alimento o el dinero para comprobarlo. Quitarle su alimento o el dinero para comprarlo, para comprar el alimento. Eso también tiene que ver. Acompáñeme al libro de Proverbios, capítulo 22. El Señor dice así a través del rey Salomón: no perjudiques al pobre por cuanto es pobre, ni humilles al menesteroso en la entrada. Mire, no perjudiques al pobre por cuanto es pobre, es decir, no le quites su alimento al pobre o el dinero para comprarlo. Y hay otro versículo más también, en Levítico 19:22, y miren qué coincidencia, que los dos son en el versículo 22. Dice: no oprimirás a tu prójimo y no robarás, no retendrás el salario de un trabajador contigo hasta la mañana. El retenerle el dinero a alguien que tenemos que darle, que pagarle, o que le debemos a esa persona, y esa persona depende de ese dinero para su sustento, o le quitamos el dinero para comprar su alimento o el alimento que él tenga, entonces estamos privándolo al prójimo de su sustento de vida. Y si esa persona muere a causa de lo que le quitamos, ya sea el alimento o el dinero para comprarlo, y muere, esa sangre cae sobre nosotros, porque hemos matado indirectamente a esa persona. Delante de Dios hemos cometido ese pecado. Entonces vea lo serio que es esto. No solo es derramar sangre, sino las acciones que conllevan a que esto también pueda suceder. El otro punto, que es un punto que se toca muy fuerte hoy en día, es el aborto. El aborto, ya sea provocado por voluntad propia de la persona o forzada por otra persona a hacerlo. Entonces, tanto la persona que provoca el aborto, la persona que decide abortar, matar a esa vida que tiene dentro de ella, ¿sí? Porque es una vida, un ser humano que tiene dentro de su vientre, y decide abortarlo, está asesinando a ese niño, porque es una vida. Sí, pero es que es un feto, se está formando, es una vida, ya tiene vida, ya siente. No quise presentar imágenes porque son imágenes muy fuertes,
pero usted puede buscarla si quiere verlo. Cómo sacan a los niños en pedazos, les arrancan sus piernitas, sus piecitos, sus brazos, sus cabecitas, todos los hacen pedazos, los asesinan, los matan. La persona que provoca esto, la que decide abortar, o la que presiona o provoca que esa persona aborte, ha cometido un asesinato delante de Dios y ha matado. Por ende, hay un juicio, y sabemos que el juicio es sobre esa persona. Si no se arrepiente, no pide perdón al Señor y no se aleja de ese camino y de todo su camino de pecado, va a venir juicio sobre esa persona. Pero hay cosas, como dijo la palabra, que lo que el hombre siembra eso cosecha. Aunque vengamos nosotros y seamos creyentes, cuando nosotros cometemos un pecado fuerte como este, siempre va a haber una consecuencia. Recuerde que toda acción tiene una repercusión. Toda acción que usted cometa va a tener una repercusión, sea buena o sea mala, pero la va a tener. Así que tenemos que pensar bien antes de hacer las cosas. Recuerde, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El dador de vida es el Padre. Es el único quien puede quitar lo que dio. Él da la vida y Él la puede quitar porque de Él procede la vida. Él sopló aliento de vida sobre el hombre y el hombre fue un alma viviente. Solo Dios es el único que puede quitar la vida del hombre. Es el único que tiene la autoridad y el poder para hacerlo, porque fue el que lo dio. Solo Él la puede quitar. Veamos un versículo que tiene que ver con el aborto en la palabra. Eso lo vemos en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 13. Amós, capítulo 1, versículo 13. Veamos personas malvadas que provocaron abortos. Así dice Yahweh: por 3 culpas de los hijos de Amón, aún por 4, no me apartaré de ellos. Por cuanto desgarraron a las embarazadas de Galaad para ampliar sus fronteras. Si no me apartaré de ellos, es decir, los voy a castigar. Este pueblo de Amón, que eran los descendientes del incesto de Lot con sus hijas, hizo abortar a las mujeres que vivían en Galaad. Imagínense. Ellos hicieron abortar a las mujeres que habían en esa región de Galaad, al lado este del río Jordán. Les abrieron sus vientres con sus espadas, sacaron a sus fetos, a sus bebés, y los estrellaron en las paredes o en el suelo. Eso hicieron estos hombres. Y eso es lo que hacen indirectamente, de otra manera más moderna ahora en día, de los vientres. Como que estuvieran tirándolos al piso y destrozándolos en la pared a los bebés. Eso hacen con los abortos. Esta palabra que se utilizó en el original hebreo, en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 13, la palabra desgarrar, es, según la concordancia Strong, la H1234, y es la palabra baká, la palabra hebrea baká, que significa hender, hacer o causar una hendidura, generalmente arrancar algo, quebrarlo, rasgarlo o abrirlo. También significa cortar o hacer pedazos, incubar o irrumpir algo. Rasgar o romper significa sacar del vientre. Esta palabra desgarrar. Y esto es lo que hicieron estos hombres perversos. Desgarraron los vientres de las mujeres, sacaron sus fetos y los mataron. Fueron culpables de esa sangre inocente derramada. Y van a dar cuentas en el día del juicio y van a ser arrojados al lago de fuego. Porque todo el que mata, si no se arrepiente, Dios perdona al que se arrepiente de haber cometido un homicidio, un asesinato. Dios lo perdona,
pero va a pagar las consecuencias de su pecado. Eso sí, Dios lo perdona. Va a salvar su vida, va a salvar su alma si se arrepiente de verdad y si pide perdón también a la familia de la persona que asesinó. Pero va a pagar la consecuencia de su pecado, pero su alma va a ser salva. Es así. Dios es un Dios perdonador. Si alguien se arrepiente de verdad, dice la palabra, confiesa su pecado, se arrepiente y se aleja del pecado, adquiere misericordia, Dios lo perdona. Pero la consecuencia de su pecado la va a cumplir. El otro punto, aparte del aborto, el otro punto, y que tiene que ver mucho con los creyentes, los que han creído en el Señor, los que son parte de la iglesia, el no advertirle al pecador o al justo de su mal camino, también es como indirectamente matarlo. ¿Por qué? Porque si no indicamos a alguien de que está en pecado y que tiene que arrepentirse de su mal camino, y esa persona, como no se le puso a alguien a decirle en medio, y esa persona llegó a morir, esa sangre va a ser demandada de la persona que tuvo la oportunidad de hablarle sobre Dios, sobre el arrepentimiento y de venir a Jesús. Entonces esa persona será culpable de esa sangre derramada. Hermano, pero ¿usted en qué se basa para decir eso? Bueno, acompáñeme al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 al 21, dice así la Escritura. Cuando yo diga al pecador, ciertamente morirás, pero tú no le adviertes ni le hablas al pecador para que esté advertido de su mal camino y viva, el pecador morirá en su iniquidad, si nosotros no le estorbamos. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a creyentes, los que tienen conocimiento de Dios y son temerosos de Dios. Y sigue diciendo el Señor, pero si tú amonestas al pecador y él no se arrepiente de su pecado y de su mal camino, él morirá en sus pecados, pero tú librarás tu alma ¿de qué? De esa sangre y del castigo. Sigue diciendo el versículo 20. Y cuando un justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré obstáculo delante de él y morirá. Vea, si el justo se aparta de Dios y comete iniquidad y vive en su vida de iniquidad, mira lo que le espera. Dios va a poner un obstáculo delante de la persona y va a morir. Por cuanto tú no le advertiste, morirá en sus pecados, y su justicia que había practicado no le será recordada en el día del juicio. Pero yo demandaré su sangre de tus manos. Esa persona se va a perder tanto en el infierno, que será condenada por haberse apartado del Dios Altísimo y haber vivido en iniquidad, en pecado. Pero Dios va a demandar la sangre de la otra persona justa, creyente, que tuvo la oportunidad de hablarle a este otro creyente que andaba en pecado, para que se arrepintiera de su mal camino. Entonces, al que no le habló, al que tuvo la oportunidad de hablarle y no lo hizo, Dios va a demandar la sangre de esa persona justa que murió, a causa de no haberle dicho que se arrepintiera. Pero si tú adviertes al justo, dice el Señor en el versículo 21, para que no peque, y él no peca, el justo vivirá porque fue advertido, y tú librarás tu alma. Mire, el justo se va a salvar, la persona se va a arrepentir y va a volver al Señor, y nosotros habremos librado nuestra alma del castigo y de la sangre derramada también. Como lo habíamos mencionado anteriormente, cuando alguien comete asesinato, su final es de muerte. Hay juicio sobre esa persona. Y lo vemos en este último versículo. El hombre culpable de una muerte, esto está en Proverbios 28:17. El hombre culpable de una muerte huirá hasta la tumba, que nadie le detenga. Mire, qué palabra más fuerte. El hombre culpable de una muerte huirá hasta la tumba, que nadie lo detenga.
Dios mandó a no matar y lo ordenó. Es el 6º mandamiento y el Señor Yeshua lo dejó bien claro: no matarás. Pero yo también te digo que si tú te enojas con tu hermano, has pecado. Que si tú le llamas a tu hermano, cabeza hueca, racá, será llevado delante del tribunal para dar cuentas. Y si le llamas a tu hermano despreciable, terco, ignorante, necio, es como que lo hayas matado. Entonces te has ganado el lago de fuego, te has ganado la condenación eterna. Así dijo el Señor Yeshua. Lo puede ver usted mismo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 26. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque usted no puede despreciar a nadie ni humillar a nadie a tal punto, porque está pecando contra Dios. Es como que esté matando a esa persona. Delante de Dios así es. Para Dios así es. Aunque para la humanidad no. Simplemente lo humilló, lo avergonzó. Para Dios no es así. Para Dios es más profundo y más fuerte. Dios mandó a no matar, a no derramar sangre inocente. El Señor Jesús, como le hemos dicho, vino, según las Escrituras, declaró que no tenemos que menospreciar, humillar a nadie, hasta el nivel de llevarlo a cometer un suicidio, ofendiéndolo, diciéndole que no tiene materia gris, que es un ignorante completamente, un necio, porque es tomado como pecado grave delante de Dios. Mire lo serio de esto. Recuerden, estamos viendo el 6º mandamiento: no matarás. Éxodo 23. Y hemos aprendido hoy que no matarás no solo tiene que ver con derramar sangre inocente. Y que la única manera en que Dios permite, y que no es pecado tomado delante de Dios, no es pecado, no es considerado pecado delante de Dios, está escrito aquí en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el derramar sangre o el matar, es únicamente en defensa propia. Cuando alguien viene con la intención de matarle a usted, con quitarle la vida, ahí está escrito, no lo digo yo, está escrito. Estoy diciendo lo que dice la palabra. Tampoco le mando que vaya a pelear con alguien y diciendo que se va a defender y lo va a ir a matar. No. No estamos enseñando eso, de ninguna manera. Estamos enseñando lo que dice la palabra. Que si viene un delincuente a su casa a robar, un ladrón a su casa, y viene con la intención, ese ladrón, de robar su casa, pero su vida no está en riesgo, usted no tiene por qué pelear con el ladrón para matarlo. Usted tiene que dejar que se lleve todas esas cosas. El Señor Jesús dijo: si alguien viene y te quita la capa, dásela. Dale todo lo que tienes. O sea, no te opongas, dáselo. Porque no viene por tu vida, viene por lo que tienes. Si el delincuente llega a su casa, directamente viene a nuestra casa a matarnos a nosotros, la palabra me permite a mí defender mi vida y la de los míos. Es la única manera que delante de Dios y delante de las leyes también, no es un delito, un pecado matar. Si fue en defensa propia, pero se tiene que comprobar que fue en defensa propia. Tiene que comprobarse. Y delante de Dios también. Y Dios es justo. Y Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra. Así que tampoco es licencia para ir a matar. No. Solo porque me tenía que defender, lo maté. No. No es licencia tampoco para eso. Tenemos que evitar lo más que podamos derramar sangre inocente, evitar quitarle la vida a otra persona. Por eso están las autoridades, hay que llamar a las autoridades inmediatamente para evitar los problemas y para evitar muertes. Para eso está la autoridad, para poner orden y para poner
en la cárcel y dar castigo al que hace lo malo, dice la Escritura. No podemos, recuerdo, humillar a nadie, porque también delante de Dios es como que esté matando a otra persona. Así lo mira Dios. Lo enseñó el Señor Yeshua, el Señor Jesús. Si usted ha cometido este pecado de una u otra manera, ya sea que en el pasado derramó sangre inocente, o abortó, si es mujer, o presionó a una mujer para abortar, derramó sangre inocente, o si no ayudó a alguien en algún momento y esa persona, tal vez usted no se dio cuenta, murió de hambre o murió de frío en algún momento. Usted colaboró para eso, al no darle, a no proveerle a esa persona. Hoy es un buen día para pedirle a Dios perdón por ese pecado. Es un buen día para decirle: Señor, perdona mis pecados. Repita conmigo esta oración si usted siente y si usted pecó de esta manera delante de Dios. Si derramó sangre inocente en su pasado, si cometió aborto o forzó a alguien a abortar, o si no proveyó para alguien necesitado en la calle, esa persona falleció, o usted tal vez ni se dio cuenta y tal vez falleció. Usted fue culpable también de la muerte de esa persona. Hoy es un buen día para decirle: Padre, yo vengo delante de ti pidiéndote perdón y misericordia por haber pecado contra ti. Perdóname, Señor, porque he pecado y derramado sangre inocente. De una u otra manera he hecho lo malo delante de ti. Hoy me arrepiento de este pecado, lo confieso. Porque tu palabra declara que si yo vengo delante de ti, confieso mi pecado, me alejo de mi pecado y me vuelvo a ti a través de tu Hijo amado Yeshua, Jesucristo. Y vivo una vida apartada del pecado y vivo para ti, me aparto del mal, Señor. Voy a adquirir misericordia. Voy a adquirir el perdón de mis pecados. Y voy a adquirir al final, cuando el Señor Yeshua venga, la vida eterna. Yo hoy me arrepiento de haber pecado contra ti, de haber quebrantado el sexto mandamiento, de haber ido en contra de la ley, Señor, y de tu palabra, y haber pecado. Perdóname, Padre, porque he pecado. Yo me arrepiento hoy. Yo me avergüenzo y me duele en mi corazón de haberlo hecho. Perdóname por haber derramado sangre inocente. Perdóname, Señor. Y no permitas que el vengador de la sangre toque mi puerta. Pero, Señor, que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. En el nombre poderoso de Yeshua, tu Hijo amado, yo te lo pido. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso. El Señor nos ama y nos enseña para que no cometamos cosas malas delante de Él, para que andemos en sus caminos, para que nos apartemos del mal, para que amemos a nuestro prójimo. Si usted ama a su prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas, lo reconoce como el Dios creador de todas las cosas y que no hay Dios fuera de Él, usted se aparta de eso y usted ama a su prójimo como usted mismo. Ha cumplido toda la palabra, dice la Escritura. Ha cumplido toda la palabra, ha cumplido con toda justicia. Si usted hace eso, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, y lo que quiere es que vengamos nosotros al arrepentimiento. Que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, los bendiga con gracia y paz. Que nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador, el principio en el cual Dios creó todas las cosas, los bendiga con su gracia y su paz. Los alcance, que el Señor les dé buenas nuevas, que el Señor les dé buenas noticias estos próximos días, y que el Señor cumpla el deseo de su corazón conforme su corazón y su alma prosperen en la palabra del Señor y en la búsqueda del Dios Todopoderoso y de su Hijo amado Yeshua. Que el Señor los bendiga con gracia y paz.
Gracias por estar con nosotros. Les esperamos el próximo sábado, si el Señor lo permite, en este mismo espacio. Comparta esta enseñanza y todas nuestras enseñanzas. También esta enseñanza la va a encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí lo puede encontrar también. Puede compartirla, compártala en sus redes sociales para que otras personas aprendan, sean instruidos en la verdad del Dios eterno, puedan evitar pecar, puedan salvar su vida, y así nosotros también evitamos que esa sangre caiga sobre nosotros. Así que hagamos la obra de evangelistas compartiendo los mensajes de la palabra del Señor. Hagamos obra de evangelista compartiendo la palabra, porque ese es el gran llamamiento, la gran comisión, que prediquemos las buenas nuevas del reino de los cielos, el designio, el secreto de nuestro Señor Yeshua a las naciones del mundo, para que nadie tenga excusa en aquel día, y Él viene pronto. Recuerde, Él viene pronto. Así que haga las obras que hacía al principio. No vaya a ser que venga el Señor y quite su candelero de usted y pierda la vida eterna. Así que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Que tengan buenas noches.